¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo seminario web del Foro de Cobertura de la Crisis Mundial de Salud. Como saben, este espacio semanal es para seguir aprendiendo, tocando diferentes temas, fortaleciendo la comunidad, generando nuevas herramientas, temas para reporteo en plena pandemia y por supuesto, compartir nuevas oportunidades. Me llamo Desir Esquivel, gerente de esta comunidad, y les doy la bienvenida y les agradezco por acompañarnos a través de Zoom. Esta transmisión también se está llevando a cabo vía Facebook en nuestro grupo privado del foro, que ya en breve Dariela, nuestra compañera, va a estar compartiendo el enlace por si aún no te sumaste a la comunidad. Como saben, estas actividades son del Centro Internacional para Periodistas, ICFJ por sus siglas en inglés, y la Red Internacional de Periodistas, IJNet, también por sus siglas en inglés. Les invito a dejarnos sus preguntas en el chat para poder ir leyendo y compartiendo más adelante. Si prefieren recibir nuestras novedades de forma semanal, todos los jueves, para caerle al correo, pueden suscribirse a nuestro boletín, que ahí también Dariela enseguida les va a estar compartiendo el enlace. Bueno, ya están con nosotros, con nosotras, nuestras panelistas invitadas desde Argentina, Olivia Sor, directora de Impacto y Nuevas Iniciativas de Chequeado, el primer sitio de fact-checking en América Latina, donde trabaja desde su creación en 2010. Es también la coordinadora de la TAN Chequea, una red de chequeadores de la región. En Tamoa, Calzadilla, también desde Estados Unidos, también verificadora, nos está acompañando. Ella es periodista de investigación y editora de opinión en Univision Noticias. Actualmente coordina El Detector, que es una plataforma de fact-checking de Univision que sirve a los hispanos en Estados Unidos. Y bueno, sabemos que junto con la expansión de esta pandemia resulta igualmente preocupante la infodemia, un término que se impuso ya desde el año pasado, ¿verdad? Y bueno, junto con ello también la expansión de noticias falsas, desinformación, que también provocan mucho daño. Y en nuestro seminario del día de hoy, con las colegas, vamos a estar hablando de algunos bulos más difundidos en pandemia, el proceso de verificación, compartir recomendaciones para lidiar con todo esto desde el periodismo. Hola chicas, ¿cómo están? Ya vamos Hola, a... ¿Qué Bienvenidas, tal? Muy muchas buenas gracias. tardes. Muchas gracias gracias. por sumarse a esta iniciativa. Y me voy contigo primero, Olivia, para entrar un poco en contexto, ¿verdad? ¿Cuándo hay que desconfiar de una noticia sobre la pandemia del coronavirus, en este caso? Te diría que el primer punto, primero, muchísimas gracias por la invitación y por este espacio, muy feliz de sumarme acá. Y te diría que, digamos, sabiendo que, como vos decías, junto con la pandemia vino una avalancha de información que, si nos acordamos lo que fue en marzo del año pasado, era información sobre cómo se transmitía el virus, cuál era el origen del virus, cuáles eran los síntomas, qué tipo de tratamientos estaban probando y trabajando, cómo venía el avance de las vacunas, qué medidas estaban tomando los distintos países, y es un montón de información sobre un tema que para la gran mayoría de nosotros era totalmente desconocido, un virus de este tipo. Entonces, en el medio de toda esa avalancha de información, mucha de ella correcta y verdadera, pero simplemente demasiada para poder procesar rápidamente, se mezcló también la desinformación. Y eso es, en el medio de todo eso le tenemos que pedir a las personas que no solo estén informadas sobre los distintos temas, los avances, cómo va evolucionando la evidencia, sino que además que estén atentos a la desinformación. Y creo que el primer punto para decir cuándo uno desconfía de algo es el sentido común. Y creo que es lo más relevante. Hay un montón de técnicas, hay un montón de distintas herramientas que se pueden utilizar, pero lo primero es que seamos conscientes de que nosotros mismos y muchas veces nuestras audiencias, cuando se informan, no es como quizás era en otros momentos que decían, bueno, ahora me voy a informar y voy a abrir el diario, o ahora me voy a informar y voy a poner la televisión y este es mi momento de información, sino que estamos circulando en redes sociales, viendo un montón de cosas, posteos de gatitos, las imágenes de nuestros primos, que está un bebé que nació de nuestra amiga, un montón de cosas, y entre medio se nos van cruzando desinformaciones cuando no estamos atentos, no estamos puestos en nuestro modo de pensamiento crítico y en nuestro modo de evaluación de información. Entonces creo que lo importante es, cuando nos cruzamos con esas informaciones mezcladas en un montón de cosas, que paremos un poquito y la pensemos con un poco más de atención y usemos nuestro sentido común.
si nuestro tío nos está mandando una primicia que no está en ninguna otra parte y nos llegó por WhatsApp, probablemente no sea tan cierta. Y antes de compartirla, vale por ahí entrar a algún portal de noticias en el que sí confiemos, revisar un poquito más para ver si eso está en otros lugares o no. Digo, y cuando haya también contenidos que nos generan una emoción muy fuerte, que es lo que suele hacer la desinformación, o porque nos dan rabia, o porque nos dan esperanza enorme, o porque nos generan ese tipo de emociones muy fuertes que son justamente lo que genera la desinformación para hacer que la compartamos, porque nos hace reaccionar visceralmente y muy rápido. Y en esos momentos tratemos de parar un poco y decir, bueno, esto me genera un montón de emoción, esto es muy nuevo, no vi esto en ninguna otra parte, me tomo unos minutos, por lo menos para ver si es que está en otros lugares, si es que hay otras personas hablando de esto, si hay fuentes en las que sí confío que lo están mencionando, y no lo comparto hasta no haber hecho por lo menos ese mini chequeíto de ver que esa información está en otros lugares. Y fíjate que partiendo de algo tan sencillo como el sentido común y que muchas veces no le hacemos para ese caso y se deja difundido y se queda más recorriendo por allí. Y me permito saludarle a Patricia, que desde Perú nos está acompañando, a Errol desde Panamá, Sheila también, que desde Venezuela, muy linda ella, qué honor poder escuchar a Tamoa, y bueno, y a una de las periodistas que admiro, dice. Muchas gracias a quienes se suman. Como dije, esta transmisión a través de Zoom también lo estamos haciendo a través de Facebook y la grabación lo van a tener mañana disponible. Así es que atentis, atentis, atentis. Van a poder verificar todo después, después de esta charla con las chicas. Y Tamoa, ¿cuál es el procedimiento que recomiendan para verificar si una información sobre COVID es falsa o no? ¿Nos podés compartir parte del trabajo que hacen de verificación en el detector? Claro, con mucho gusto. Estoy muy contenta de estar aquí, de estar con ustedes, con Olivia y la gente de Chequeado, que son inspiración también, y con la gente que nos acompaña. Siempre estos espacios me gustan mucho, me quedo corta siempre con ganas de reflexionar mucho, ¿no? Sobre lo que estamos haciendo. Y es como poca la cátedra que podemos dar y son más a veces las preguntas que tenemos para compartir las experiencias que estamos viviendo. Pero sí, ciertamente tenemos una metodología que seguimos para hacer los chequeos y parte de nuestra metodología, el principio por el que seguimos es no ir con prejuicios a los chequeos. Algo nos parece extraño, algo nos parece que no está bien y que se ha viralizado y que seguramente está distorsionando, está haciendo daño en nuestra audiencia y vamos con muchas preguntas a esos especialistas y a esas fuentes. Vamos con preguntas y nos ha pasado que muchas veces tenemos la sensación de que hay una etiqueta. Nosotros funcionamos con 5 etiquetas en el detector. Funcionamos con falso, con engañoso, con no hay evidencia, que nos pueda decir si es cierto o si es falso, con que falta contexto y con verdad. Creo que las dije las 5, sin repetir. Entonces, con eso nosotros tratamos de decirle a nuestra gente, bueno, que tengo una idea y que ahora le vamos a explicar por qué, ¿no? Partimos de contestar alguna pregunta o alguna duda sobre ese meme o sobre ese claim, como llamamos acá, sobre esa aseveración que ha hecho alguien, o que ese alguien puede ser del discurso político, en el caso de las elecciones, o de lo que está pasando en redes sociales, y vamos a investigar. Y vamos a investigar como si fuera una hipótesis, como cuando hacemos periodismo de investigación, y eso es nuestra hipótesis, saber si eso es falso, si eso es cierto, si eso es engañoso, si eso cuánto tiene de verdad. Nos hemos encontrado en este difícil camino que nos ha planteado la pandemia y todo este tema científico, que muchas cosas que creíamos que era total y absolutamente falso, bueno, resulta que falta contexto y en el camino se da cuenta, les pongo el ejemplo de mezclar las vacunas. En un principio, cuando en México una autoridad dijo, se pueden mezclar las vacunas y usted se puede poner una hoy y la otra mañana. Bueno, tal vez la forma ligera como lo dijo esa autoridad, nosotros fuimos, hicimos el chequeo, le preguntamos a esa persona de dónde había sacado eso. En ese momento sí había sido una declaración un poco al voleo, irresponsable, no había evidencia alguna de que eso pudiera ser así, y esa fue la etiqueta que utilizamos en ese momento y explicamos que nada nos decía que se podían mezclar las vacunas. ¿Qué ha pasado? Y sin embargo, habían unos estudios clínicos que se estaban haciendo en alguna parte de Europa. ¿Qué es lo que nos ha dado el tiempo? Que hoy en día se están haciendo esos estudios y que es probable que esa sea la solución para estos casos de algunas vacunas que
que están provocando trombos, ¿no? Entonces y vuelvo entonces al principio, va a ir sin prejuicio, ¿no? Sin el prejuicio de que en algún momento tengas que modificar tu hipótesis. Consultamos a la fuente directa, si esta fuente es, por ejemplo, una personalidad pública, algún periodista, algún influencer, como hablábamos hace rato, o incluso si amerita preguntar en alguna discusión de nuestras propias redes sociales. Buscamos en nuestras propias redes sociales de Univisión Noticias, donde hay muchísima desinformación en los comentarios de las personas. Seguimos el método entonces de buscar las fuentes documentales. Nosotros, menos mal en Estados Unidos hay disponibles muchas bases de datos y tenemos una relación con las fuentes oficiales de que contestan a los pedidos de información. A través de correos directos hacemos estos pedidos de información, les damos un tiempo para responder y tenemos una forma de estructurar nuestros chequeos en el que al final nosotros damos una conclusión clara con respecto al planteamiento inicial que hacemos. Esa es más o menos la estructura. Sin embargo, nuestra metodología está disponible, univision.com/eldetector. Ahí está abiertamente nuestra metodología para quienes quieran consultar. ¿Qué podemos sumar, Oli, me permito, Oli, desde chequeado, ¿verdad? Ese proceso de verificación que hacen. Creo que retomando justamente el punto de Tamoa y de que tienen publicado su método, nosotros también lo tenemos publicado en el sitio de chequeado, y en general los chequeadores, por lo menos los que somos parte de la red internacional de fact-checking, tenemos la obligación de tener publicado nuestro método, y creo que es uno de los puntos principales, es tener un método. Más allá de si los detalles son exactamente iguales entre un chequeador y a otro, qué tipos de fuentes consultamos y demás, todos responden a la misma lógica de ser transparentes con nuestra audiencia sobre cómo hacemos los chequeos, que cualquiera pueda ver cuáles son los pasos que seguimos, y en las notas debería estar claro cuando consultamos a distintas personas, sin que necesariamente diga paso 1 del método, porque sería muy pesado de leer, pero quien ve el método y luego ve la nota puede ver cómo se aplica el método en cada una de las notas, y me parece que ese es uno de los puntos fundamentales, que es ser transparentes con nuestra audiencia sobre de dónde sacamos la información. Porque como decía Tamoa, mañana la evidencia cambia, y eso no quiere decir que nosotros hayamos mal informado en el momento, sino que en cada momento que informamos, y sobre todo con un tema tan cambiante como es la pandemia, lo que hacemos es proveer la mejor evidencia disponible que tenemos. Y para ser transparentes sobre eso, decimos de dónde viene esa evidencia. Cosa que también cada una de las personas en nuestra audiencia puede decir, bueno, esa evidencia me convence porque viene de tal lugar y sé que es confiable, tal otra evidencia no me convence por tal y tal razón, o lo que sea, pero que puedan evaluar por sí mismos cuán relevante es esto. Y un punto que también sumaría es cómo definimos qué es lo que vamos a chequear, que es una de las cosas que a nosotros nos cuesta mucho, porque por supuesto la cantidad de frases que dicen las figuras públicas, más la cantidad de desinformaciones que circulan en redes sociales, es imposible que chequeemos todo. Y la verdad es que tampoco queremos chequearlo todo. Queremos justamente que los chequeos que hacemos sean claros y transparentes con la evidencia que usamos, que también le den herramientas a nuestra audiencia para que cuando se vuelva a cruzar con una desinformación similar, pueda descartarla por sí misma. Entonces, si hay una desinformación que dice que la vacuna de Moderna, porque es de ARN mensajero, va a modificar tu ADN, y nosotros explicamos por qué la vacuna no modifica el ADN, cuando esa persona se encuentra después con una desinformación que dice lo mismo sobre Pfizer, quizás ya no hace falta que nosotros lo volvamos a chequear, porque al ser transparentes y claros con la evidencia y al explicar cómo lo sabemos y por qué, no solo que no es cierto, sino por qué no es cierto, eso luego se puede aplicar en otro lugar. Y para poder definir qué de todas estas cosas chequeamos, nosotros, sobre todo pensando en desinformaciones virales, en cosas que circulan en redes sociales, aplicamos dos criterios principales. Uno es cuán viral es algo. Vamos, si hay algo que está esparciéndose por absolutamente todas partes y hay una gran parte de la población que está expuesta a eso, le vamos a dar prioridad y lo vamos a chequear. Y lo segundo es cuán riesgoso, cuán peligrosa es esa desinformación. Y ahí hay distintos niveles de riesgo que evaluamos, que van desde el riesgo de vida directamente, y en pandemia hemos visto desgraciadamente muchos casos así, de desinformaciones que pueden poner en riesgo la vida de las personas, hasta desinformaciones en el otro extremo, que son cosas falsas, que no deberías creerlas, pero que si las crees probablemente no tengan un daño tan concreto. Si vos de verdad pensás que Nostradamus predijo la pandemia, no es cierto, es falso. Ahora, si lo crees, no trae un efecto tan concreto negativo el hecho de que creas que Nostradamus predijo la pandemia cuando en realidad no lo hizo. Y esos son dos de los criterios que cruzamos para definir qué tipo de cosas chequeamos, teniendo mucho cuidado en todo este proceso
de no darle más visibilidad a desinformaciones que son dañinas y que a veces por chequearlas terminamos sacándolas de un pequeño grupo marginal que por ahí la había visto y difundiéndola entre toda nuestra audiencia y dándole muchísima más visibilidad de la que había tenido. Entonces hay un equilibrio súper difícil en esto, que es cuando algo es suficientemente viral para que valga la pena chequearlo y avisarle a todo el mundo, por favor no crean en esto que es falso, y cuando estamos tomando algo que aún es muy chiquito y dándole más visibilidad y poniendo el tema en agenda, aunque sea para desmentirlo, cuando en realidad no vale la pena. Y para eso tenemos algunas estrategias que hemos ido desarrollando en estos años para tratar de generar el menor daño posible a la hora de chequear las desinformaciones. Buenísimo. Y si un medio, me voy contigo, Tamua, si un medio periodístico difunde una información poco verificada, obviamente no tiene una unidad que haga verificación de datos, como es el caso de muchos medios, muchas organizaciones, no tenga rigurosidad científica, principalmente por querer ganar audiencia, ¿verdad? Clics, que sabemos bien eso. ¿Cómo deberíamos proceder? O sea, ¿cómo los demás deberíamos proceder desde nuestro trabajo periodístico? Bueno, justamente tomando esto último que dijo Olivia, deberíamos ver cuánto daño está haciendo. Y me refiero al daño, es si se ha hecho viral esto que ha hecho un medio, porque si es un medio, comprendemos que tiene unos cuantos, tiene su audiencia, ¿no? Y que este mal mensaje se puede expandir en un grupo importante de gente. Y también evaluar, como bien también decía Olivia, si se trata, por ejemplo, de algo que puede provocar la automedicación. Por ejemplo, si es un medio que acaba de publicar una lista de, por ejemplo, como hemos visto, la lista de vitaminas anti-COVID, y con esto te vas a curar, o algo sobre la ivermectina, que es otro chequeo que hemos hecho, que es algo que está prohibido por la OPS, pero vemos que en las búsquedas de Google se ha disparado y hay un medio que resulta que publica que esto puede contribuir a mejorar el COVID, entonces habría que tomar y hacer ese chequeo y no tendríamos problema en decir que eso salió publicado en tal parte y que lo vamos a desmentir para que la gente pueda ver abiertamente que esto que va a poder ver en redes sociales o en alguna parte y se lo puede creer, porque recuerden que también hay personas que solamente porque lo vi en internet, es cierto, lo vi en un medio, es cierto, entonces allí es nuestra responsabilidad decir, no importa que lo viste aquí y que tiene un logo y que es un medio o que lo oíste en una radio y en la plataforma de esa radio está publicado, es falso y está demostrado por las autoridades que es falso. Entonces creo que dentro de nuestra responsabilidad está también hacer chequeos de algunos medios que, como dices, buscando el clic o buscando grandiosos titulares y tráfico, puedan caer en una desinformación que sea peligrosa. Si es peligrosa, si hace daño, como decimos nosotros, está haciendo daño, y es lo que decía Olivia, porque está viral, porque puede provocar automedicación y peligro a la salud, entonces hay que hacer el chequeo. Y muchas veces no somos tampoco conscientes en cierto grado de ese riesgo que se toma o que hacemos, ¿verdad? Al difundir algo sin rigurosidad. ¿Y cuál es, desde la perspectiva tuya, de ustedes, Oli, el riesgo de difundir? O sea, ¿cuál es el riesgo de difundir un bulo o una información falsa sobre, en este caso, de coronavirus? El riesgo puede variar muchísimo según el tipo de contenido del que estemos hablando. Como decía, hay algunas que por ahí simplemente son falsas, pero no traen una consecuencia concreta, pero hemos visto desinformaciones que ponen en riesgo la vida de las personas. Hay una que tristemente ha circulado mucho en Argentina, por ejemplo, que es el uso del dióxido de cloro para tratar de curar COVID. Es absolutamente falso. El dióxido de cloro es un químico peligroso, se usa en la industria para algunas cosas, y hay gente inescrupulosa que lo vende y lo presenta como una especie de cura milagrosa del COVID. Y personas que tienen un familiar o ellas mismas están enfermas y desesperadas buscando una cura, como no tenemos hoy una solución, una cura que efectivamente pueda curar de COVID, toman dióxido de cloro. Y esto, en el caso en Argentina, creo que muestra muy bien lo que pasa con las desinformaciones, que es algo que por ahí arranca en redes sociales, pero después hay amplificadores en el proceso que la van haciendo crecer y van exponiendo a nuevas audiencias a esa desinformación. En el caso del dióxido de cloro, hay muchos grupos en algunas redes que promocionaban esto y es algo viejísimo. Digo, el dióxido de cloro lo han presentado como la cura del cáncer, la cura del SIDA y la cura de un montón de otras enfermedades a lo largo del tiempo. Ahora con COVID tomó más relevancia y lo están difundiendo como si fuese una cura de COVID. Pero eso que arrancó en redes sociales, después hubo una conductora de televisión
que en cámara, en televisión abierta, tomó un líquido diciendo que era dióxido de cloro y que eso hacía muy bien. Y a los pocos días, un niño de 5 años murió después de que los padres le dieran dióxido de cloro pensando que él tenía COVID. Y no sabemos si el niño lo tomó por esa conductora, por las desinformaciones que circulaban en redes o por cualquier otra cosa. Pero creo que eso te muestra como el camino que puede hacer una desinformación de arrancar en redes sociales, ser retomado por amplificadores, y los amplificadores, a veces muchas veces decimos, bueno, esto de las fake news son un problema de las redes. En parte, las redes, por supuesto, son un componente de este problema de desinformación, pero el problema también son quienes amplifican eso, y eso pueden ser políticos, pueden ser actores, pueden ser modelos, pueden ser todo tipo de personajes que son más del ámbito tradicional, del debate público tradicional, que retoman esas desinformaciones que quizás hasta ese momento eran muy marginales y exponen a toda su audiencia, que por ahí tiene hasta una conexión emocional con ellos porque escucharon sus canciones, porque vienen siguiendo su carrera como actores hace 1000 años y por un montón de otras cosas, y por esa conexión emocional todavía les creen más las desinformaciones cuando las difunden así. Igual creo que ese, digamos, es un caso muy extremo porque es un caso de muerte. Por suerte no todas las desinformaciones llegan a eso, pero sí, por ejemplo, hay muchas desinformaciones que no son tan dañinas, pero que te dicen, si tomás té con limón, con jengibre, con ajo, con cualquier cantidad de cosas, depende del país, tiene alguna adaptación cultural de cuál es el tipo de cosas que tenés que tomar, vas a estar protegido de COVID. Bueno, no te va a hacer mal tomar el agua con ajo, pero si que pensás que estás protegido de COVID por eso y después salís a la calle sin tomar las protecciones necesarias, es súper peligroso también. Con lo cual tenemos como muchos niveles de riesgo, y creo que el más general, digamos, el mayor daño que hacen las desinformaciones como fenómeno general, más allá de cada caso puntual, es que hacen que sea mucho más difícil estar involucrado y estar al día y estar informado con lo que está ocurriendo. Y lo vemos con la pandemia y lo vemos muchísimo con las elecciones también. Nosotros le pedimos como periodistas a los ciudadanos que estén informados, que lean las noticias, que sepan de qué se está discutiendo, y de repente les estamos pidiendo no solo que sepan y que se informen y que estén al tanto, sino que además puedan discriminar entre lo que es verdad y lo que son desinformaciones. Entonces, además, cuando te llegue algo, no lo creas, chequealo. Y después de que lo chequees, recién ahí, créelo. Y recién ahí, involúcrate en eso y participa en la discusión pública. Es un montón. Entonces, es como que las desinformaciones nos embarran la cancha y hacen que cualquier discusión sea mucho más difícil. Nos tuercen la agenda, hacen que nos tengamos que ocupar de cuestiones que no tienen ninguna base, hacen que para los ciudadanos sea más difícil estar involucrados en las discusiones públicas y que todo se vuelva más complicado, además de los riesgos enormes que puede tener una desinformación puntual, especialmente cuando hablamos de salud. Y Tamoa, muchas veces cuando nuestros propios familiares, este ya como algo personal en muchos aspectos, nuestros propios familiares comparten información falsa en los grupos de WhatsApp, que es lo súper común, o sea, lo más común que hasta el momento sigue corriendo quizá, en muchos casos nos fastidia, por un lado, o lo que hacemos muchas veces es ignorar, ¿verdad? Ante estos riesgos, o sea, que ante estos, y sí, son riesgos de mala información, de desinformación, ¿cómo mejorar, o sea, cómo enfrentar esta situación, ¿verdad? Sin que nos fastidie e ignoremos, ¿verdad? Bueno, eso ya es un consejo personal, como dices, yo he optado por ayudar, ¿no? A veces es muy abrumador, puede resultar abrumador, y siempre echamos broma con lo de la tía, siempre tienes a la tía de WhatsApp que desinforma, a veces es otro familiar, pero siempre hay alguien que está poniendo cosas, y yo opto por explicar. Bueno, en mi caso se complica un poco más porque mi familia es de Venezuela, y en Venezuela tenemos una complicación increíble con la censura. De verdad, los medios han censurado muchísimo, la población está de verdad como metida en un muro, y el ancho de banda es terrible, la gente no le funcionan los links. Entonces a veces yo les mando links a mis padres, a mis tías, a ese chat, y no les abren. Entonces, bueno, no los puedo culpar, me toca explicarles cosas que a veces uno cree que da por sentado, ¿no? Y a veces comentamos, bueno, nosotros tenemos prendidas las noticias todo el día y estamos leyendo y sobreinformados y tenemos dudas. Imagínate qué quedará para el resto de la gente. E imagínate para una gente que además no está informada, o que solamente se informa por unos canales del Estado en dictadura que solamente quieren decir lo que la gente quiera, lo que ellos quieran que escuchen, y hasta un señor que es desinformante,
¿no? El gobernante de Venezuela es de los que Facebook castigó el otro día porque estaba promoviendo también unos remedios que no son, ¿no? Entonces yo he optado por ayudar y cada cierto tiempo les digo, no, miren, esto está pasando, miren, esto es así. Y ya mis tías me preguntan abiertamente en el chat, ¿esto es verdad? Y a veces me tengo que informar de cosas que no sé y averiguar y contestar. Yo creo que hacemos bien si podemos, en la medida que podemos y tenemos información, en mandar informaciones cortas, precisas, algún link que tengamos a mano. Por ejemplo, ayer mandé algo, los CDC, el organismo aquí que maneja la salud en Estados Unidos, tiene en su página ya preguntas y respuestas. Muchos organismos acá, instituciones, hicieron el preguntas y respuestas, ya tienen hasta como páginas de fact-checking, ya tienen como fact-chequeado algunas cosas y ya saben cuáles son las preguntas frecuentes y dudas frecuentes sobre vacunas, sobre COVID, dónde vacunar. Entonces, algunas cosas se las mando. Y si les abre bien y si no les contesto. Entonces, yo creo que sí tenemos una función, no dejarlo pasar porque nos fastidio, porque tenemos que pensar que sobre todo en WhatsApp, esas personas, nuestra familia puede reenviar una buena cadena. Si reenvían tanta tontería, ¿por qué no reenviar lo que tú les mandes? Entonces, a veces lo redacto pensando en que esto se vuelva una cadena. Ojalá. Ojalá. Ojalá se vuelva una cadena. Oli, ¿te pasa lo mismo? ¿Te pasó lo mismo? Sí, por supuesto, creo que es una experiencia por la que todos pasamos de tener esto. Y creo también que, digo, además de los familiares y porque por ahí tenemos un vínculo afectivo más fuerte, hay también otros casos en los que, voy a ser un poco pesimista en esto, pero no vamos a poder convencer a todo el mundo. Hay casos de personas que realmente tienen una convicción profunda, por ejemplo, en contra de las vacunas. Y eso no quiere decir que no lo intentemos y que no tratemos de convencerlos, pero sepamos y no nos frustremos cada vez que no siempre vamos a poder convencerlos, en parte porque también lo que nosotros creemos no es solo un acto racional de evaluar datos y cifras y decir, sí, considerando el porcentaje bajísimo de riesgo que tengo si me vacuno comparado con el altísimo porcentaje de riesgo que tengo si es que me llego a contagiar, voy a sacar la cuenta y voy a decir que sale a cuenta vacunar. No funcionamos así. No funcionamos así los seres humanos. Y creo que como chequeadores también tenemos que entender que nuestra labor es darles esos datos a las personas que quieran basar sus decisiones en evidencia, pero que no todos van a hacerlo y que muchas otras cosas se nos juegan. Entonces, por ejemplo, hay gente que cree en teorías conspirativas que si uno las ve dice, pero ¿cómo va a creer en eso? No tiene lógica, no tiene sentido, pero la verdad es que son otras cosas las que se juegan. Muchas veces es un sentimiento de pertenencia, es una especie de sentimiento de yo hago parte de este grupo y nosotros estamos en contra del mainstream, en contra de toda la gente que dice que esto es mentira, pero nosotros estamos atrincherados todos juntos y es una cosa casi como de identitaria creer en esto. Y en esos casos es muy difícil moverlos de ahí. Sí creo que en todas las situaciones lo más importante es tener empatía y tratar de entender de dónde viene la desconfianza o la creencia en una falsedad de la otra persona. Porque muchas veces vienen de miedos genuinos. Y en esto doy un mini ejemplo nada más de un caso que trabajé yo acá en Argentina. Una de las desinformaciones que circula acá, que a mí me llamaba especialmente la atención, era el vínculo entre 5G y coronavirus. Es una desinformación que tiene distintos formatos, distintas formas. Algunos dicen que el coronavirus se transmite a través del 5G, otros dicen que porque el 5G nos debilita nuestro sistema inmune, nos contagiamos de COVID, otros dicen que el 5G va a funcionar para controlarnos una vez que tengamos los chips de las vacunas puestos. Pero hay distintos colores de esa desinformación. Pero me pasó que esa desinformación estaba en Argentina y en Argentina no hay 5G. Dije, bueno, me parece que es un buen ejemplo para tratar de entender de fondo cómo es que circula una desinformación de algo que no existe. Y lo que me pareció interesante, y por eso traigo el ejemplo, es que entre los distintos grupos que desinformaban, había distintos grupos con distintas agendas y distintas intenciones. Uno de los grupos son ambientalistas, y con esto no quiero decir para nada que sean todos los ambientalistas, la mayoría de los ambientalistas difunden información correcta y veraz, pero había un pequeño grupo de ambientalistas que veían en el 5G un peligro potencial para la salud de las personas, y lo que decían es, si a nosotros, con los agroquímicos que se utilizan en el campo, el Estado no nos protegió y no hizo las pruebas necesarias para demostrar que no iban a ser dañinos, ¿por qué estarían haciendo algo distinto con las telecomunicaciones? Lo que están haciendo es abriéndole la puerta a las grandes empresas de telecomunicación para que instalen esto sin tener todos los estudios necesarios para probar que esto no va a generarnos un daño. Entonces, decís, ¿tiene alguna evidencia? No. ¿Tiene alguna base lo que están diciendo? No, ninguna. Pero el miedo es genuino y legítimo. El miedo es una tecnología desconocida que sentimos que no sabemos suficiente
sobre cómo nos puede afectar en nuestro cuerpo. Y si uno entiende que esa es la raíz, digamos, del miedo, puede implementar estrategias mucho más efectivas para combatirlo. No basta con decir, no, no te va a hacer nada, despreocupate, no, es una estupidez lo que estás pensando, porque no ganas nada. Ahora, si explicas bien cómo funciona el 5G, de qué manera interactúa con el cuerpo humano, qué riesgos sí tiene y qué riesgos no, de dónde vienen esos estudios y cómo está probado esto, que hay un consenso científico, que no son solamente científicos pagados por las grandes empresas de telecomunicación, sino que realmente hay investigación que se ha hecho más allá, bueno, quizás así sí podemos lograr desmantelarlo. Pero creo que el primer paso es ponernos un poquito en el lugar del otro, aunque nos parezca absurdo, aunque nos parezca que no tiene ninguna base, tratar de entender de dónde viene ese miedo y así poder tratar de comunicar de la manera más efectiva posible, entendiendo cuáles son los puntos que tenemos que abordar para tratar, por lo menos, de convencer de la mejor manera posible al otro, aunque no siempre podamos. Así mismo, miren, acá hay varias preguntas que nos están dejando en el chat y me permito sacar algunas, ir sacando para poder dilucidar juntas. Acá José, por ejemplo, nos dice, las personas no desean ser informadas, sino reafirmadas. En ese sentido, ¿qué debe hacer el periodismo? Algo breve, Tamoa, Oli. Bueno, yo creo que trabajar con la evidencia. Y sí, muchas personas, eso pasa también en la política, pasa en las sociedades polarizadas, lo vivimos nosotros, lo vivimos en sociedades polarizadas como Venezuela, lo vivimos aquí en las elecciones con Trump, lo estamos viviendo ahora con estas creencias que aquí ahora se involucra también la religión. Es un punto que también podemos ver con algunos movimientos antivacunas tienen que ver con religión. Entonces ya hay una posición tomada, como decía Oli hace rato, y bueno, ahí es muy difícil entrar a jugar. Entonces, bueno, nuestro trabajo es ir con la evidencia. A mí me gusta mucho también jugar con lo de las probabilidades. Hay esta probabilidad, es mayor que la probabilidad que tienes de que te pongas esta vacuna y la probabilidad de que te dé una cosa por una alergia o porque salgas en un barco y te pase algo o porque salgas a la calle tal, aquí está la evidencia, aquí están los datos, o sea, trabajar con evidencia y que cada quien decida qué hacer, ¿no? Algo breve, Oli, si quieres sumar. Sí, total. Se llama sesgo de confirmación y lo tenemos un poco todos. Todos queremos ser confirmados en lo que pensamos y probablemente a nosotros nos pase con cosas que no nos damos cuenta porque lo tenemos tan incorporado que yo sé que cuando a mí me presentan argumentos en contra de algo en lo que yo creo muy fuertemente, voy a ser muy rápida en encontrar todas las formas de descartarlo y me va a costar muchísimo más hacer todo el proceso crítico y decir, quizás tiene un punto, déjame que lo analizo, voy a verlo y demás. Somos así. No solo nuestras audiencias son así, nosotros mismos somos así y por eso también creo que tenemos que aprender a entender que no somos entes racionales que solo miramos datos y cifras y números, y tratar de usar todas las estrategias posibles para comunicar de la mejor manera posible y no suponer que simplemente mostrando la evidencia, digamos, si te pongo solo los datos, ya está, te convencí. Sino que realmente hay que trabajar y si vos pensabas esto, y hay veces que si sabemos que estamos hablando con una audiencia que tiene un punto de vista tomado contrario a la evidencia, quizás vale reconocer y decir, vos quizás pensás esto, pero te voy a demostrar por qué no, acompáñame en este proceso y hacer un trabajo como por ahí más detallado para lograr que la persona salga de su trinchera de convencimiento. Hablando de trinchera, ¿cómo miden? Acá Héctor pregunta, ¿cómo se mide, bueno, cómo mides el alcance de diseminación de un bulo y la efectividad entre la audiencia? Acá nos pregunta Héctor. Tamoa, Oli, quien quiera. Mientras piensan, voy a leer un poco. Elkis acá nos escribe y nos dice: el tema me apasiona y creo que es casi un servicio público, principalmente cuando se trata de informaciones en medio de la pandemia. Cuando son temas políticos se puede más o menos saber el porqué de las noticias falsas, pero cuando se trata de la salud de la población es difícil entender a quienes la elaboran, de quienes elaboran. ¿Han logrado determinar qué intención hay detrás de estos bulos de desinformación a la población? Aquí, 2 preguntas ya les tiré. No sé si vamos a la anterior. Wow. Con respecto a la pregunta de cómo medimos el alcance, bueno, estamos en eso.
y por ahí está Dariela que me está ayudando con eso. Hay unas formas como clásicas de medir que tenemos los periodistas, ¿no? De medir impacto, que es, bueno, tráfico, cuánta gente entra a nuestra página, cuánta gente se queda leyendo, porque hay dentro de esas mediciones unas cosas tricky, no solamente quién le hace clic a un titular. Nosotros, por ejemplo, en el detector estamos viendo que la gente se está quedando a leer. Es algo que me tiene muy contenta, porque no solamente es ver el titular, sino, oye, que la gente vea las evidencias que le estamos mostrando, ingresa a leer. que lea lo que le estamos mostrando, ¿no? Hay eso, tiempo de lectura, tiempo en el que la gente se está metiendo, pero el impacto estamos tratando de encontrar unas formas novedosas. Estamos aliados con factcheck.org, que es una gente que tiene años haciendo esto en Estados Unidos, y estamos viendo cómo hacemos análisis sentimental de nuestras audiencias a través de cómo la gente al principio de la pandemia y al principio de todo esto el año pasado tenía posición en nuestras redes con respecto a esto, y a ver cómo va cambiando a lo largo de nuestro trabajo, y lo vamos a ir midiendo. Pero como todo esto está tan nuevo, nosotros estamos igual que los científicos, midiendo y probando todo esto mientras lo estamos haciendo, ¿no? Así que espero que si nos volvemos a reunir en unos 6 meses pueda tenerle noticias de cómo va evolucionando nuestra audiencia con nuestro trabajo. No sé qué dice Olivia, que ya tienen mucho rato haciendo esto. Ojalá tuviese respuestas mucho mejores que vos, pero no necesariamente. Es difícil, ¿no? Es súper difícil medir el impacto que uno tiene. Volviendo a la pregunta anterior, solo porque me quedó en línea con lo que decía Tamoa de mostrar evidencia, cuando tenemos audiencias que solo se quieren reafirmar lo que ya creen, estoy totalmente de acuerdo en que lo que hay que hacer primero es mostrar evidencia, y sobre todo no ser acomodadores de nuestra audiencia, que incluso si nuestra audiencia no nos sigue o no está alineada con nosotros en esa evidencia, lo importante es mostrar la evidencia, y aunque nos quieran un poquito menos, ese es nuestro rol también como periodistas, a veces incomodar cuando la evidencia no necesariamente va en línea con los preconceptos que tenemos o con las ideas que ya teníamos. Así que sí, siempre y 100% mostrar la evidencia. Después podemos trabajar mejores maneras, distintas narrativas, formas de presentarlo y demás, pero siempre basándonos en la evidencia. Y sobre lo de medir, sí, estoy bastante en línea con Tamoa sobre las distintas formas que podemos ir midiéndonos nosotros y el impacto que tenemos. Para medir lo que ocurre en redes y cuán viral es algo, para sumar a eso, nosotros usamos algunas herramientas, pero son las que decidimos usar nosotros, y no les quiero hacer promoción especial a esas herramientas. Usamos una que se llama CrowdTangle, usamos algunas otras sobre todo para lo que es Facebook. WhatsApp es dificilísimo de medir porque justamente son comunicaciones privadas y queremos que se mantengan privadas. Entonces, lo único que podemos hacer y la única manera que hemos encontrado es tener una línea de WhatsApp donde la gente nos puede mandar las cadenas que le están llegando para que nosotros podamos revisarlas y mandarles una respuesta con el chequeo que hacemos. Y eso, si nos llega 15 veces la misma desinformación, suponemos que está circulando muchísimo en WhatsApp. Es una medida muy imperfecta, pero es lo que tenemos por ahora. Y en eso lo que tratamos de hacer también para llegar justamente a la audiencia que vio la desinformación y no necesariamente a todo el resto de la audiencia que no vio la desinformación, es responder a las desinformaciones en el medio que la estamos viendo. Entonces, si vemos que en Facebook está circulando una desinformación muchísimo, publicamos la desmentida en Facebook, pero si no está circulando en Twitter, no la publicamos en Twitter. Si está circulando en WhatsApp, pero no está en Facebook, vamos por WhatsApp. O sea, tratamos de elegir los canales para comunicar nuestros chequeos para que estén lo más acorde posible con dónde está circulando la desinformación. Y sobre la pregunta de que si hemos logrado identificar cuál ¿Han es logrado, sí. han logrado determinar qué intención hay detrás de estos bulos que desinforman a la población? A nivel general, nosotros en Chequeado no evaluamos las intenciones de la gente. Esto lo hacemos cuando chequeamos a un político, cuando chequeamos a un medio, cuando chequeamos una desinformación. En el sentido que la intención es algo que solo la persona puede saber y nosotros no podríamos definir a ciencia cierta por qué lo hacen. Dicho eso, también sabemos, y nos frustra mucho, que nosotros como chequeadores muchas veces trabajamos sobre desinformaciones puntuales, cuando en realidad hay grupos organizados detrás que envían distintas desinformaciones puntuales para generar una narrativa general que desinforma. Entonces, lo que empezamos a hacer, y prontamente tendré novedades sobre eso, así que se los voy a poder compartir, Me encanta. es una serie de investigaciones en distintos países de América Latina sobre quiénes son los grupos que están desinformando. Y ahí no estoy segura de que tampoco podamos responder a ciencia cierta cuál es la intención, pero por lo menos cuáles son los grupos y cómo funcionan. Entonces, por ejemplo, no sé en sus países está presente, pero Médicos por la Verdad es un grupo de médicos que se dedica a negar la pandemia y a desinformar sistemáticamente. Es verdad. Son un grupo que empezó en Alemania, se hizo muy fuerte en España, de España migró a América Latina,
y tenemos grandes problemas con ellos porque además usan un lenguaje pseudocientífico que parece muy convincente, porque son médicos, que es lo peor de todo. ¡Wow! Sí, sí, Llegaron aquí, estamos haciendo un chequeo sobre ellos, aquí en Estados Unidos. Después charlamos porque los tenemos muy vistos por estos lados, es tremendo. Por favor. Sí, es increíble. Acá en Paraguay hay muchísima gente que no, pero son médicos, pero no tiene verificación científica, no tiene no tiene validez lo que dice. No, pero Por no eso le hacen dan daño, espacio. No, pero te claro. dicen, la gente le defiende y te dice, no, pero no le dan espacio, no le dan su lugar, no le dan esto, aquello. Es increíble cómo le defienden a capa y espada a este tipo de organizaciones, No, ¿verdad? no sé si Oli terminó, yo quería agregar algo. ¿Terminaste Diga, con diga. la No, sí, razón sí. de la intención? Sí. Quería agregar algo con respecto a la intención, que estamos en línea con eso de que no medimos intención, por eso no usamos en los titulares ni en nuestro lenguaje fulanito miente o fulanito engaña, porque ahí estamos metiendo la intención. Simplemente esta afirmación es falsa o esta afirmación es engañosa, ¿no? Porque no tenemos cómo medir la intención que tuvo al decirlo. Pero tengo una anécdota que me gustaría compartirla. En un chequeo que estábamos haciendo sobre un meme de una influencer que tenía una cajita en la que supuestamente estaba rifando unas vacunas de Pfizer, era falso, había sido un montaje, ella no estaba rifando eso, sino que estaba haciendo una rifa de otra cosa, y era como un caricaturista que le había hecho un montaje, el meme decía reparto vacunas Pfizer, y se convirtió viral en México, y nosotros hicimos el chequeo. Cuando nuestra chica del equipo del detector, que se llama Dayimar, lo llamó a él para decir, oye, tú hiciste esto y en tu página hiciste esto, ¿por qué? Y él dice, se provocó un escándalo, esa no fue mi intención, yo simplemente soy un echador de broma, por decirlo de alguna manera, y simplemente me provocó, de verdad, yo no sabía que había causado daño, de verdad, discúlpeme, esa no fue mi intención. Cerró la llamada y como en un par de días vimos que él hizo como una especie de disculpa en su página, nosotros no le pedimos que hiciera nada, simplemente él se quedó como reflexionando, se dio cuenta de lo que había provocado y él puso, ojo, parodia, algo así. Ah, Bueno, pero eso es algo que pasa un montón, que la parodia fuera de contexto se transforma en desinformación, y lo hemos visto un montón. Justo el caso que contás es perfecto, pero digo, perfecto en caso, es terrible, pero es perfecto en el sentido de mostrar justamente eso. Exactamente. Y bueno, ya que el tema en general, bueno, el título del evento son descifrando los 10 bulos más compartidos en crisis sanitaria, me gustaría saber 5 bulos más compartidos de chequeado, Oli, ¿verdad? Y los 5 más compartidos desde el detector TAMUA. Perfecto. Oli. ¿Te puedo hacer trampa? Y Sí. contarte, en vez de Después los 5 verificamos. bulos, Ah, bueno, no en importa. vez de contarte los 5 bulos, te cuento los 5 tipos de bulos que más Ah, vimos ok. circular. Y esto no solo Buenísimo. en base chequeado, sino también a la red de LATAM Chequea, que son un montón de chequeadores latinoamericanos con los que trabajamos. Y un poco para contarles como a grandes rasgos cuáles son las grandes desinformaciones que vimos, que a veces de vuelta cambia un poquito el color según el país, pero que más o menos van por esas líneas. Una son las falsas protecciones o falsas curas de COVID, que a principio de la pandemia eran lo que decíamos, té con jengibre, ajo, lo que sea y demás. Llegó a casos mucho más terribles como el dióxido de cloro, y en el medio de todo eso también las falsas medicinas como la ivermectina, falsas medicinas no, pero digamos, medicinas que no está aprobada que funcionen para esto, como la hidroxicloroquina y otros tipos de medicina. Pero de eso de falsas curas, digamos, y falsos remedios o falsas formas de protegerte de la pandemia, vimos muchísimo en todos los países. Cada país tiene sus particularidades, en cada país el contexto político, el contexto cultural hace que sea un poquito diferente, pero ese tipo de desinformación fue enorme. Otro fue el origen del virus. Y esa discusión reaparece sistemáticamente, y en buena parte hay una parte de confusión genuina de que no sabíamos de dónde venía el virus y de como qué fue esto que nos llegó. Para todos nosotros, mortales que no nos dedicamos a estudiar en profundidad los virus, nos recontra sorprende que haya un virus que aparece de la nada, de una mutación totalmente aleatoria, que termine generando todo esto y que sea una microcosa que ni siquiera podemos ver, y sentimos que algo tan chiquito no puede tener un efecto tan enorme en la humanidad. Y entonces, sobre todo al principio, muchos buscaron teorías conspirativas que fueran más acorde, diciendo, bueno, esto lo tiene que haber creado alguien, no puede ser aleatorio. Entonces creció muchísimo la cantidad de desinformaciones,
Y en eso también se cruzaba muchísimo con la situación política. Si fue un laboratorio en China que lo inventó, si fue un laboratorio en Estados Unidos que luego lo llevó a China, si fue un laboratorio en el Reino Unido, si fue, hubo por lo menos 57 laboratorios involucrados en generar el coronavirus, según la teoría conspirativa que prefieras elegir, y todavía seguimos viendo de ese tipo de desinformaciones circular. Otro de los grandes temas es cómo se transmite, y en esto hemos visto de todo tipo. Por ahí la de 5G que comentabas un ratito es como el caso más paradigmático de que supuestamente el 5G transmitía la COVID, pero hay muchísimas desinformaciones sobre cómo se transmite el virus y cuál es la evidencia de eso, que también, como mucho en esta pandemia, mezclado con la falta de información que tenemos. O sea, en un principio de verdad no sabíamos bien cómo se transmitía, entonces cualquier cosa era plausible, cualquier cosa podía ser, y había muchísima confusión, y hasta que pasaron por ahí 4, 5, 6 meses de la pandemia empezamos a tener una idea más clara de cuáles eran las formas de transmisión, y podemos decir de forma más certera también a nuestras audiencias si esto es verdad, no, esto es falso. Hasta entonces lo único que podíamos decir es, la evidencia parecería no mostrar eso, pero digamos que es también lo complejo de tratar de desmentir categóricamente cosas que creemos que son falsas, que la evidencia hasta el momento muestra que son falsas, pero tampoco tenemos la evidencia 100% disponible para poder desmentirlo. El cuarto grupo grande de desinformaciones es sobre las medidas de prevención o de cuidado de COVID, y en esto lo estamos viendo mucho, desinformaciones sobre los test PCR que dicen que te ponen un metal que hace que dé positivo aunque sea negativo, porque lo están haciendo para hacer que todos nos aislemos y nos quedemos en casa, porque esto es parte de Una conspiración. Una conspiración para hacernos encerrar a todos y controlarnos y demás. Desinformaciones sobre los barbijos, hay muchísimas también sobre los tapabocas, diciendo que en realidad inhalás tu propio dióxido de carbono y que eso es dañino para tu cuerpo y que en realidad te estás haciendo daño, que te infectás a vos mismo con tus gérmenes. Digo, hay un montón de desinformaciones vinculadas a los posibles maneras de prevención. Y el último gran grupo, que es el que más nos preocupa en este momento y que estamos viendo muchísimo, son las vacunas. Y ahí también hay distintas líneas. Hay desde desinformaciones sobre supuestos efectos adversos que vinculan cosas que no están vinculadas a las vacunas como si fuera un resultado de la vacuna, y quizás el que más hemos escuchado, que es claramente falso, es que genera infertilidad o ese tipo de efectos adversos. Sobre la composición de las vacunas también estamos viendo muchas falsedades. Nunca en la historia estuvimos tan pendientes de un proceso de vacunación y de pensar cómo se hace una vacuna. De repente te dicen, no, pero es que la vacuna tiene fetos abortados, y ahí se cruza justamente con lo que decía Tamoa. Hay muchos grupos religiosos que se están oponiendo a ciertas vacunas porque dicen que tienen fetos abortados, lo cual no es cierto, es falso. Pero como las mejores desinformaciones y las que más funcionan, tiene alguna parte de realidad en el sentido de que se usan algunas células que vienen en algunos casos de... Y como esa cadena existe, lo descontextualizan y te dicen, tiene fetos abortados, cosa que no es así. Y también estamos viendo muchísimo sobre cuál es la efectividad de las vacunas. Hay grupos que te dicen, bueno, si al final vos generás tus propios anticuerpos, no necesitas vacunarte, además las vacunas no sirven, mirá que hay gente que se vuelve a infectar una vez que se vacunó, con lo cual claramente esto no funciona y demás. Hay muchísima más desinformación, pero eso creo que son como grandes grupos de la desinformación más común que venimos viendo, y en este momento no desapareció toda la otra desinformación, pero la de vacunas, justamente a medida que se avanza en el proceso de inmunización, es una de las que estamos viendo más fuertes, o el tipo de desinformación más fuerte que estamos viendo. Gracias, Oli. Tamoa, los 5 o grandes temas o artículos ahora más publicados de verificación. Les voy a compartir un poquito aquí en la pantalla. Estoy muy de acuerdo, y se parece bastante a estos grandes grupos que de los que habló Olivia, y más o menos yo pudiera organizarlos de la misma manera. Incluiría en esta cosa de teorías conspirativas al señor Bill Gates, que ha agarrado un protagonismo y un estrellato gracias a la pandemia. Yo creo que este señor no se imaginó que iba a ser tan famoso. Como en esta pandemia hemos hecho ya 3 trabajos diferentes desmentidos sobre Bill Gates como el origen de todo, el que todo lo provocó, el gran hermano, como hicimos en estos días un trabajo, sobre aquella frase que dijo sobre la sobrepoblación del mundo cuando se refería a algo del cambio climático. Entonces lo han asociado a las vacunas, y bueno, vieron, claro, él quiere reducir la población mundial, nos quiere matar a todos con las vacunas. Pero aquí, en este trabajo, justamente, hicimos un trabajo sobre 5 mitos, entonces, bueno, me parece chévere pasearlos por aquí. Muchos ya los nombró también Oli, así que
se parecen. El de la infertilidad ha variado y hemos hecho también que no afectan la lactancia y el embarazo. Lo de la infertilidad, ha habido videos que han circulado que comparan y dicen que se parece la proteína que está en el ARN mensajero a la proteína de la placenta, entonces afectaría a las mujeres embarazadas. Ese bulo se comparte muchísimo, hemos hecho este desmentido muchas veces, pero lo organizamos aquí en este trabajo. Que las vacunas que contienen el ARN mensajero afectan el ADN de las personas, es uno de los más populares también que tenemos y que hemos hecho en el detector varias veces. Que si me pongo la vacuna soy totalmente inmune. Tiene que ver, de este hemos hecho varios y hemos tenido que hacer incluso cuánto dura la vacuna en hacer su efecto. Lo hemos hecho incluso con dibujitos. Por aquí tengo uno que hicimos sobre que hacen efecto de inmediato. Es falso porque la gente cree que va a salir vacunado y ya se puede ir a fiestas y todo eso, cuánto efecto hacen realmente la vacuna, cuál es mejor que la otra, porque saben que aquí en Estados Unidos la gente puede prácticamente escoger 3 vacunas. Entonces, bueno, la gente se pregunta cuál es mejor, que si la efectividad y ese tipo de cosas, tal cual como lo decía ahora Olivia. De cuarto lugar tengo aquí quienes se ponen la vacuna pueden dejar de usar mascarillas. Esto sobre todo cuando el presidente de México, López Obrador, le preguntaron en una de sus ruedas de prensa habituales, bueno, ¿y usted por qué no tiene mascarilla? Él dijo, no, porque ya no me hace falta. Entonces, bueno, este tipo de cosas, dependiendo del personaje, generan este tipo de dudas. Y si ya la gente no quiere ponerse mascarilla y viene una persona como esa y dice ese tipo de cosas, pues enseguida uno tiene que hacer las aclaratorias y nos ha costado muchísimo pues que la gente asuma que la mascarilla tienes que llevarla incluso después de vacunado, incluso después de la vacunación y que hay riesgo todavía de contagio. Eso es una de las cosas que más hemos tenido que hacer en el detector. Y esto que se ha preguntado mucho es si es mejor recibir la inmunidad con la enfermedad que con la vacuna. Esto se ve mucho en los movimientos antivacunas, que bueno, que es mejor que te enfermes y que te da y te quedas así, ya tienes la inmunidad, cuando tenemos que repetir que esto es engañoso, porque si bien tienes inmunidad para cierto tiempo, no se ha evaluado, o sea, no hay a ciencia cierta un número exacto de días, de meses, exacto de cuánto tiempo te dura la inmunidad. Como dice Olivia, aquí me pudiera quedar un rato largo contándoles todos los bulos que hemos tenido que desmontar, como decía ella, lo de Johnson & Johnson, nada más, y los fetos abortados ha sido un dolor de cabeza, y lo que ocurrió ayer y anteayer no saben lo que ha significado para nosotros. La gente creyendo que estaba, por supuesto, en peligro de haberse vacunado con la Johnson & Johnson después de esto de la pausa, pero bueno, creo que esto daría para otra charla. Y me encantaría que pudieran hacer preguntas. Sí, sí, gracias Tamoa, gracias Oli. Y bueno, les invito a que completen nuestra encuesta. Allí Dariela nos compartió, nos facilitó en el chat, también está en Facebook, para que vayan completando, sugiriendo otros temas, también panelistas para poder llevar a cabo otras actividades dentro del foro. Nos quedan 5 minutitos. Y con lo último ahora, recomendaciones, sitios que tenemos que tener así, aparte de, obviamente, el detector de Univision Noticias y Chequeado Argentina, ¿qué otros sitios nos recomiendan que tenemos que tener siempre ahí a mano? Y recomendaciones, ¿verdad? Para poder verificar algún que otro dato antes de publicar, para poder ir cerrando. Bueno, como periodistas, yo les recomiendo mucho que tengan a mano los CDC, que son los Centros de Enfermedades y Control de Enfermedades Infecciosas en Estados Unidos, que como les decía, tienen como su propio sitio ya de fact-checking, de preguntas frecuentes, están súper actualizados, están en varios idiomas. Sé que están en español, en inglés y creo que hasta en portugués, si no recuerdo mal. Está la FDA, que es la agencia que administra drogas en Estados Unidos, que es donde se pueden informar de todo lo último, por ejemplo, con lo de la pausa de
de la Johnson Johnson, todo lo que tiene que ver con autorización de emergencia de vacunas, todo este tipo de cosas, se les recomiendo mucho. Los institutos de salud, que es el NIH en Estados Unidos, la OMS, por supuesto, hay que estar al día con ellos. Y bueno, en Estados Unidos también, como hay tanta descentralización, cada estado, cada estado tiene sus propias autoridades de salud. Y también sus cuentas oficiales en Twitter, sobre todo. Y les recomendaría como periodistas, si les interesa un estado en particular, pues bueno, sigan a esas autoridades en California, en Florida, porque son distintas, toman medidas distintas, los curfew, Los toques de queda. los toques de queda, las medidas preventivas, las vacunaciones, todo eso es distinto por estado. Entonces yo les recomiendo que tengan eso presente, que busquen entonces las informaciones por estado. Ese es mi aporte. Yo sumo a eso, hago un poco de promoción de LATAM Chequea, pero les dejo acá el link armamos desde el año pasado con la pandemia, una base con un montón de notas publicadas por chequeadores de la región, y al final está la lista de chequeadores de la región, así que hay en casi todos los países de América Latina, hay algún chequeador que está trabajando en esto y que puede ser un súper aliado para este tipo de cosas. Pero además en esa base ya hay hechos un montón de chequeos y de explicadores sobre un montón de estos temas que pueden ser usados libremente mientras se cite a la fuente y con el link y demás. Y lo recontra recomiendo, la mayoría de eso es trabajo de otras organizaciones de LATAM Chequea, que vienen haciendo un montón de trabajo en desmentir muchas de estas cosas, y puede servir un montón porque, y esta es mi recomendación más grande, es con las cosas que son peligrosas y virales hay que actuar muy, muy rápido. Todo el tiempo que nos demoremos es tiempo que sigue circulando y gente que no sabe que es falso y lo comparte sin saberlo y se transforma en transmisor de la desinformación sin querer. Mientras antes lleguemos con los chequeos, más chances hay de que esa persona esté al tanto de que eso es falso y no se lo comparta a otras 15 personas, y por lo tanto podamos reducir la circulación de la desinformación. Y esa base, igual que todos los recursos que mencionó Tamoa y un montón más que existen, nos pueden ayudar a ser más rápidos, a chequear más rápido y a salir rápidamente con los chequeos para que podamos por lo menos tratar de limitar la difusión. Y esto, les digo, muchos cuestionan a veces, y sobre todo escuchándome decir que no somos entes racionales y que no decidimos solo basados en datos y evidencia y demás, sino que tenemos un montón de otras cosas, cuestionan cuál es el rol del chequeo entonces, si no podemos convencer a la gente en cada uno de los casos y de las situaciones. Pero lo que nosotros hemos visto, y tenemos evidencia sobre esto, si les interesa les mando también estudios que hemos hecho, pero nosotros no podemos competir en la viralización de un contenido falso, porque el contenido falso es obviamente más atractivo que decir, no es verdad esa cosa increíble y espectacular que dijo otra persona falsamente. Lo que sí podemos hacer, y esto lo hemos visto, es que si llegamos a tiempo con el chequeo y difundimos ese chequeo, hay mucha gente que lo hubiese compartido por ignorancia que no lo va a compartir, y por lo tanto se reduce la difusión de la desinformación. No la podemos parar, no podemos competir en la viralización, pero por lo menos podemos hacer que llegue a menos personas y que sea menos dañina, que ya me parece un montón. Así que mi recomendación es siempre estar muy atentos, actuar rápido, usar todos los recursos posibles para poder actuar lo más rápido posible y salir a desmentir todo lo que pueda ser muy dañino. Gracias, Oli, gracias, Tamoa, muchísimas gracias también a quienes se sumaron a esta transmisión y que pueden tener disponible la grabación mañana. Lo vamos a estar compartiendo en nuestro grupo del foro. Y nada, más que decirles que nos sigan en todas las publicaciones que hagamos en el foro, les invito a completar nuestra encuesta para proponer nuevos temas, para proponer nuevos encuentros y también panelistas. Gracias, Oli, otra vez, Tamoa, y bueno, será hasta la próxima semana, ¿sí? Gracias. Chao, chao. Gracias.